El Museo de América, como bien saben ustedes, tiene una diversidad de colecciones extraordinaria que abarca todo el continente americano y que abarca un periodo temporal, incluso pues desde la prehistoria hasta nuestros días. Para nosotros eso es un tema importantísimo, puesto que nos convierte en una institución con una capacidad muy grande y con una potencialidad muy grande de abordar temas muy diversos, y nuestro interés permanentemente es no solo, que es una de nuestras funciones principales, investigar nuestras colecciones históricas, nuestras colecciones antiguas, sino no olvidar en ningún momento su conexión con la actualidad, con la problemática real de cada momento, tanto de las comunidades que son las autoras y las actoras de esos objetos que históricamente se guardan en el museo, como en los temas relacionados con el medio ambiente, que tanto ha condicionado a lo largo de la historia y condiciona actualmente todos los desarrollos culturales que atañen no solo a la comunidad específica en cada caso, sino a contextos mucho más amplios. De nuevo, muchas gracias a todos y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Buenos días. Por supuesto, empiezo también agradeciendo al Museo de América, a la Embajada de Canadá y a la profesora Fondal por esta charla. Yo soy solo periodista, quiero decir que la experta es ella, la que tienen que escuchar. Bueno, me pidieron, la Embajada de Canadá, yo he estado en el Ártico varias veces y me pidieron que hiciera un poquito de presentación y que contara 4 pinceladas de lo que ha sido mi experiencia, mis visitas al Ártico. La verdad es que el Ártico, para los medios de comunicación, se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes temas de actualidad que seguimos con gran intensidad. Pero la verdad es que casi siempre nos referimos a los factores físicos del Ártico, igual que de la Antártida, es decir, al hielo. Se está constatando una tendencia acelerada a la pérdida de hielo en las altas latitudes y este interés bueno, de los medios de comunicación y de la sociedad es perfectamente normal. Al fin y al cabo es el termostato del clima. Es fundamental para conocer la salud del planeta y lo que se está observando es que está sufriendo una transformación muy rápida. Los científicos están midiendo que la pérdida de hielo paulatina, la tendencia no es la cuestión estacional, es mucho más rápida de lo que incluso sus modelos climáticos proyectaban. Hasta el punto de que piensan que en pocos años, en el verano, puede estar el Ártico completamente libre de hielo, mucho antes de lo previsto, de lo que se había evaluado. Las implicaciones, obviamente, son tremendas, allí mismo en el Ártico y, vamos, en toda la Tierra. Bueno, además, no nos engañemos, el Ártico para los periodistas, y creemos que para los lectores, es exótico, es espectacular y es grandioso. Así que no se extrañen que estamos todo el día con que se ha perdido un trozo de hielo, que no sé qué, o que este es el año con más pérdida de hielo o menos, se ha recuperado y no. La verdad es que gracias a las investigaciones del cambio climático he tenido la oportunidad de estar 3 veces en la región, en el Ártico. También he estado una vez en la Antártida, digo para comparar. Y he estado 4, pero la primera vez que estuve en el Ártico fue, bueno, era puramente turismo, una cuestión personal, pero curiosamente y por casualidad conocí a diputados del Parlamento Sami, de la gente, de los indígenas en la zona finlandesa. Mi visita más reciente, gracias a la Embajada de Canadá, que me invitaron, en España, por fin estuve en el Ártico canadiense. Las otras 2 veces había estado por Noruega. Hacía tiempo que me interesaba muchísimo por la historia, por las exploraciones en los siglos pasados y por la realidad actual. Estuve en Iqaluit y incluso ahora hablando con la profesora Fondal, antes de empezar, me decía que es un privilegio muy poco corriente, que ella solamente había pasado por encima en avión, pero que no, muy pocos canadienses han estado en un sitio así. Y allí me pude asomar a la realidad del Ártico, de verdad, más allá de
todas las cosas de satélite que vemos, los estudios, las investigaciones de las que escribo habitualmente, pero allí me asomé a una realidad del Ártico que es más que la pérdida de hielo. El Ártico se está deshelando. Pero allí empiezas a hablar con expertos, con la gente, y, no sé, aparecen cosas que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, el tema como la pérdida del calentamiento global, paulatino y muy rápido, está haciendo que haya las franjas de arbustos cada vez bajen estén en latitudes más bajas o más tiempo durante el año. Esto quiere decir, incluso, por ejemplo, para el cambio climático, cambia la reflectividad del suelo, con lo cual se calienta más. En fin, que hay muchos efectos de retroalimentación que están pasando allí mismo, que son muy complicados y que tienen mucho que ver con el hielo, que no solamente el hielo. Por ejemplo, el hecho de que los lagos que en verano se funden y que tienen agua, si están más tiempo, va a haber más vida microbiana. Bueno, hay un montón de biólogos estudiando qué pasa con la vida microbiana en los lagos, a los que tuve el privilegio de conocer. El hecho de que haya más, si hay menos tiempo cubierto de hielo en el agua, en el mar, entra más luz en el océano, y me explicaban los expertos que esto puede aumentar la cantidad, digamos, de comida que hay para toda la cadena trófica. Esto puede influir positivamente en la pesca. No sé, había muchas cosas que no es. El cambio climático no es solo, se pierde el hielo, ¿no? Están pasando muchas cosas. Me decían expertos en la Universidad de Laval que en 50 años habrá cambiado completamente el ecosistema del Ártico. Y me decía uno, pues que poco a poco nos estamos quedando sin Ártico. Pero además fue precisamente en esta visita, más que en las dos anteriores, que habían sido en la parte noruega y muy centradas en proyectos científicos, cuando conocí algo más de la población ártica, porque resulta que allí, aparte de hielo, focas y osos polares, de ahí que vive gente. Vive gente que se enfrenta al reto del cambio climático y a la geoestrategia actual, que ella hablará, yo voy a decir, que es muy delicada, y que estas poblaciones pueden resultar extremadamente vulnerables ante los dos, cambio climático y geoestrategia. Ya le diré por qué. Me decía el vicepresidente del Consejo Circumpolar Inuit, Kir Eisenan, en Iqaluit, dice, el hielo y el mar han sido nuestras autopistas, históricamente, y se están alterando mucho nuestras autopistas, ¿no? Están sufriendo un proceso de transformación enorme y muy rápido en su mundo físico, donde se han desenvuelto, pero también con implicaciones económicas y políticas. De estas poblaciones, del cambio climático y sus efectos, nos va a hablar ahora la profesora Fondal, con conocimiento de causa. Insisto en que yo soy solo periodista. Otra razón que he apuntado por la cual el Ártico está en el punto de mira en la actualidad mundial es por los intereses económicos y las perspectivas de explotación de recursos naturales y del transporte que se concentran en la región asociados al cambio climático que provoca la disminución del hielo o la reducción de la temporada de hielo. También tuve la oportunidad de abordar esta cuestión con especialistas en Quebec y en el mismo Iqaluit. Y me estoy refiriendo en concreto al tema de los derechos de los países sobre la plataforma continental ártica, que todos los países ribereños están intentando garantizarse. Creo recordar que Canadá tiene hasta el año que viene, hasta el 14, para presentar ante la Convención del Mar sus reivindicaciones de plataforma, y que otros, y digo otros, evidentemente es Estados Unidos, ya están explotando los recursos en su zona. Esto, bueno, sí, me decían muchos expertos, sí, el deshielo, el Ártico, esto abre enormes posibilidades de explotación, recursos, por supuesto, hidrocarburos, ahora estamos con el fracking, minas de oro, bueno, hay de todo. Pero también me decían, ojo, que abre también mucho las dificultades, por ejemplo, cosas que de lejos no se te plantean. Vale, fantástico, hay menos hielo, es más fácil hacer minas. No. Lo primero es que hay menos hielo y las infraestructuras corren un riesgo enorme y se convierte muy caro. Por ejemplo, un gasoducto que está en zona de permafrost, estable en el permafrost, si el permafrost se derrite más tiempo al año, o una zona que antes no se derretía, se queda absolutamente inestable. Autopistas de aeropuertos que están en hielo, con el deshielo, en fin. Avalanchas que se caen. Es decir, la cuestión no es tan bonita y de voy allí, hago la mina y vamos a sacar un montón de beneficios, sino que se va a complicar mucho también por las infraestructuras. Desde luego, sí, intereses económicos, intereses territoriales, con enormes oportunidades económicas, sí, pero allí viven también poblaciones indígenas que corren un riesgo de que la nueva conquista del Ártico les arrolle, les pase por encima.
no sé, ya para terminar un poco me decía, como veo que poca gente está en el Ártico, ¿cómo es el Ártico? Pues frío e inmenso, sobre todo. Yo fui a finales de otoño y no hacía un frío extremo, es decir, eran 10 bajo cero, 15 bajo cero, o sea, es algo que si estás abrigadito, pues no tienes ningún problema. Hombre, si te quedas parado en la calle, pero si no, vamos, no es en otoño, era final de octubre, no es un frío extremo. Lo que sí te choca, por ejemplo, es lo de la luz apagada y difusa constantemente, grisácea, que para una persona que vive en un país mediterráneo pues te queda hasta una sensación de desolación tremenda. En Iqaluit ves a muy poca gente por la calle. Las calles no son de asfalto, porque no están asfaltadas porque se parten con el hielo, son de barro, de tierra. Hay muy poca gente. La gente hace demasiado frío para estar en la calle y la gente pues está más bien en las casas. El paisaje es bastante agreste, es muy duro. Y te das cuenta que es difícil vivir allí nada más con mirarlo. O sea, no hace falta quedarse a vivir allí, lo ves, dices, oye, vivir aquí realmente. Cuando sobrevuelas el territorio, yo pasé en avión volando desde Quebec a Iqaluit y vuelta, te das cuenta de lo inmenso que es, o sea, de la extensión tremenda del hielo. En la isla de Baffin, solamente para darles un dato, donde está Iqaluit, tiene más o menos la misma extensión que España y en ella viven 11.000 personas, de los cuales 7.000 en la capital, en Iqaluit, y luego la gente en 4... O sea, 11.000 personas, o sea, algo así como la 10ª parte de los alumnos matriculados en la Universidad Complutense de aquí al lado, ¿no? Me sorprendió una cosa, por ejemplo, ya en Quebec, que me la explicaron, lo pronto que empieza el Ártico en Canadá. Es decir, los canadienses viven en una franja pegada, una franja pegada a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y a pocas horas de Quebec, a pocas horas de coche de Quebec, pero pocas, que es 8 o 10 horas, no me acuerdo, está lo que llaman la línea de árboles. Es decir, la frontera, hay un dibujo muy bonito, la frontera a partir de la cual ya no hay árboles, está en todo el Ártico. Y ahí, bueno, hay unos cuantos arbustos en verano y luego el permafrost y el hielo infinito. Y el norte, lo que los canadienses llaman el norte, es el 40% de su territorio, o sea que les importa muchísimo. De la gente que vive, no solamente en Canadá, sino también en el Ártico en general, de la gente que vive allí, cómo son, qué problemas tienen, nos va a hablar la profesora Gail Fondal. Ella es profesora de Geografía de la Universidad de Northern British Columbia. Es la actual presidenta de la Asociación Internacional de Ciencias Sociales del Ártico y es representante en Canadá en el Consejo Internacional de Ciencias del Ártico y es vicepresidenta del Consejo del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales y Humanas. Ella empezó sus investigaciones interesándose por los derechos de la tierra de los pueblos indígenas, así que ahora está muy de moda y seguro que la consultan mucho, y la geografía legal del norte de Rusia. También llevó a cabo investigaciones sobre la administración sostenible de los grupos con la nación, esto es imposible de leer, Tsimshian, no sé cómo lo dicen, en el norte de la provincia de la Columbia Británica. Y la profesora Fondal se interesa además por los proyectos de indicadores sociales del Ártico, un tema importante para conocer, realmente precisar qué está pasando. Gail Fondal es codirectora del segundo informe de desarrollo humano en el Ártico, un proyecto llevado a cabo bajo los auspicios del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible del Consejo del Ártico. Ella es una experta reconocida internacionalmente en el campo de las ciencias sociales del Ártico. Digo, la gente que vive allí, insisto, que no todo es hielo y osos polares. Su presentación se va a centrar en la dimensión humana del Ártico y los cambios a los que tienen que enfrentarse los pueblos del Ártico, tanto en Canadá como en el resto de la región. Perdón por haberme alargado demasiado y ahora escuchen a la profesora Fondal, que es la que tiene cosas importantes que decir. Muchas gracias.